Como adelantábamos, la revista Agenda Urbana y el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia nos invitan este domingo a las 19 horas en La Mirage a la presentación del libro Poesía y Libertad. Este evento contará con la presencia de Miguel Grimberg, autor del libro que recopila testimonios, y en este marco nos pareció una excelente oportunidad para hablar con el poeta Miguel Grimberg, a quien tenemos en línea. Muy buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Un gusto estar charlando contigo. Bueno, es mutuo, así que estamos todos contentos. Bueno, Miguel, cuéntenos un poquito sobre el libro Poesía y Libertad, este libro que se va a presentar y que se va a presentar el domingo en Santa Fe y que va a tener su presencia. Bueno, no se trata de una obra de arqueología, pese a que está centrada en hechos que tuvieron lugar en América Latina y Estados Unidos en los años 60, oportunidad en la cual hubo un movimiento continental de poetas llamado Nueva Solidaridad, que con mucha anticipación y malentendido por mucha gente a la misma hora, pues proponía la confluencia de los americanos sin distinción continental, es decir, no del sur, no de Centroamérica, no del norte, sino siguiendo un poco un pensamiento del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. El concepto era que la verdadera unión panamericana la van a construir los poetas, no los políticos. Y eso quiero resaltar que ocurrió a partir del año 1961 con un encuentro continental de poetas que hubo en febrero de 1964 en la Ciudad de México, y con una red muy amplia de revistas literarias que realizaban los propios protagonistas del movimiento, y con el apoyo de figuras consagradas de la literatura como Julio Cortázar desde la Argentina o Henry Miller y Thomas Merton desde Estados Unidos. Y resalto que esto fue antes de que existieran la contracultura, los hippies, el hacer el amor no la guerra y todas esas cosas que vinieron después. Y eso estaba disperso en las revistas de la época, de las cuales una la editaba yo en Buenos Aires, llamada Eco Contemporáneo, y la otra punta del eje era El Corno Emplumado en México. Salvo las revistas de la época, fragmentariamente no se había nunca juntado el material. Entonces junté toda la documentación del Congreso, todos los mensajes de apoyo, una encuesta sobre arte y libertad con pensadores de la época y una antología compacta de todos aquellos poetas. Por eso estoy muy satisfecho de este trabajo. Qué bueno, qué bueno. Y todo esto permanecía sin editarse. Uno de mis editores lo tuvo 10 años el original y finalmente desistió porque no era comercial, según él. Y entonces, por una manera casi milagrosa, llegó a poder de Silvina Ross en la editorial de Rosario, y dijo, quiero publicar esto, y a los 3 meses estaba convertido en este libro. ¿Y cómo fue revivir todo eso, toda esa época, compaginarlo, ¿no? Para vos, para usted, ¿cómo fue ese? En verdad fue un replay, un volver a vivir, pero no con tanta antigüedad, porque en 1990 uno de los poetas participantes del encuentro de 1964, el poeta mexicano Homero Aridgis, convocó en Morelia, en México, una especie de segunda vuelta de eso, pero ya con una diferencia sustancial. No éramos solamente poetas, sino también ecologistas. Entonces, así como estábamos algunos veteranos de los 64, estaban escritores consagrados ya como Augusto Roa Bastos de Paraguay, el poeta argentino Juan Ros, la ecologista alemana Petra Kelly, es decir, era una conferencia que se llamó Hacia el final del milenio. Y casi simultáneamente, en esos meses del 90 también, el poeta Allen Ginsberg, norteamericano, que había sido parte de la Nueva Solidaridad, pues organizó algo análogo en Boulder, Colorado, con los poetas beats que estaban vivos todavía, como Ferlinghetti, Gary Snyder, Ed Sanders, él mismo,
Y entonces ver ahora eso convertido en un libro que puede leer cualquiera me saca la responsabilidad de haberme mantenido todos estos 50 años con los manuscritos en una carpeta, ¿no? Ya cumplió. Ya siento que la misión está cumplida porque está ahí ahora a disposición. Miguel, esa reunión que organizó Ginsberg ahí es de la famosa foto que usted tiene con él, ¿o fue anterior? No, eso es cuando, como de consecuencia de la reunión del 64, a los poetas de la Nueva Solidaridad, especialmente a Ginsberg, a mí, a los venezolanos, a los colombianos y a Nicanor Parra de Chile, nos invitaron a ser jurados del Premio Literario Casa de las Américas en La Habana. Esa es la foto que está ahí con Nicanor Parra y Ginsberg. ¿Y qué recuerda de ese encuentro con Ginsberg? ¿Qué nos puede contar? Bueno, fue una amistad que comenzó epistolarmente en 1959, cuando yo empecé a traducir sus primeros... de su primer libro empecé a traducir los poemas de Aullido. Después del Congreso en México yo estuve temporalmente 3 meses y medio en Nueva York, quiere decir que ahí tuvimos oportunidad de conocernos más cuerpo a cuerpo, y además no solo él, sino todos los poetas beat de la época. Y después, como yo tuve la fortuna de trabajar haciendo publicidad para una compañía de Hollywood en la Argentina y viajaba permanentemente a reuniones en Estados Unidos, tanto en Nueva York como en Los Ángeles, siempre me las arreglaba para pasar o por Nueva York o por Boulder, Colorado, donde él estaba dirigiendo la escuela del Instituto Naropa, una escuela de poética, para seguir construyendo nuestra amistad, hasta que falleció, por supuesto. ¿Y cómo era el trato cotidiano con él que tenía usted? ¿Cómo era él, digamos, en lo cotidiano? Una persona muy fraternal, un gran escucha de las cosas que uno tenía para hablar, enormemente solidario, ayudando a promover a autores nuevos, nada que ver con el frenesí que hizo su fama en los años 50. Ya prácticamente, no voy a decir que era un gurú, pero él fue instrumental en el movimiento de la resistencia contra la guerra en Vietnam, era un hombre de izquierda, con posición tomada, siguió defendiendo los ideales de la contracultura y siguió escribiendo libros que lo hicieron célebre, ¿no? No, ni hablar. Y imagino que lo vio recitar también, ¿no? Lo vi recitar, por supuesto, y en una época él hacía los recitales acompañado por una banda de rock y cantaba también. Hay un video en la internet haciendo Ginsberg un dúo con Paul McCartney. Y tuvo él una amistad muy estrecha con Bob Dylan. Ni hablar. Así que fue un privilegio tener la amistad de Ginsberg. Ni hablar. Y también hablaba de Thomas Merton en aquella reunión mítica del 64, y con él también tuvo una relación usted también sí, un encuentro y una relación privilegiada, porque a última hora el monasterio no le dio permiso para viajar, entonces mandó un mensaje a los poetas, que hoy es en día un documento célebre, pero le cobró al abad del monasterio la prohibición, entonces pidió permiso especial. Recordemos que los trapenses son una orden de clausura que hacen voto de silencio. Sin embargo, el abad autorizó mi visita al monasterio y yo hice un retiro espiritual de una semana, lo cual nos permitió andar caminando por los bosques o reunirnos en la biblioteca cuando nevaba e intercambiar información. Y yo quedé marcado por eso, porque me delineó un camino y yo no lo sabía en aquel momento, pero con los años me he convertido en uno de sus principales traductores al castellano. La editorial Lumen de Argentina ha sacado 7 libros de Merton que yo traduje, ¿no? Entonces también era un profeta, un hombre anticipado al pensamiento ecuménico que ahora está de moda. En la época del Concilio Vaticano II, él hizo reflexiones muy profundas. A él le aplicaban mucho la censura,
pero él decía, ¿cómo me censuran a mí si yo no estoy diciendo ni la mitad de lo que está diciendo el Papa Juan XXIII? Y así lograba publicar sus cosas de vanguardia. Merton, recordemos, fue el maestro de Cardenal también. Exactamente, y yo lo conocí a Merton a través de Cardenal, porque yo no sabía que Merton existía, y en la época de la Nueva Solidaridad, Cardenal tradujo varios poemas de Merton en el Corno Emplumado de México. Ahí le pregunté a Cardenal si Merton me contestaría una carta, y él dijo, pero por supuesto, me dio la dirección y nunca paramos. Qué bueno, se siente, fue un testigo privilegiado del siglo XX usted, Miguel. Pero eso te da una gran responsabilidad, ¿sabes? Porque yo tengo todavía mucho material inédito, libros inéditos de gente de mi generación, documentos, y hay mucho más para contar de esta historia. Por ejemplo, los 2 encuentros del 90 en México y en Estados Unidos es una asignatura que tengo pendiente. Pero lo que resalté al principio lo quiero volver a resaltar. Poesía y libertad no es arqueología, y lo que faltaba originalmente en la carpeta original era la voz de los poetas. Entonces, de aquellos protagonistas le he adosado una antología compacta, pero antología al fin, y allí uno se encuentra no solo con Homero Aridgis, sino con Raquel Jodorowsky, hermana de Alejandro Jodorowsky, gente como el costarricense Alfonso Chase o la nicaragüense Claribel Alegría. O sea que entre los poetas, los testimonios, la encuesta y la historia del encuentro mexicano tenemos un lindo documento. Pero no porque yo haya estado adentro de la historia, sino porque es un pedazo de la historia americana y es un anticipo de lo que ahora está tomando cuerpo, que es la unidad continental, ¿no? Claro, eso le iba a preguntar, ¿en qué quedó toda esa lucha de los 60 y los 70? ¿Cómo lo ve ahora, no? Bueno, hay un rebrote muy grande y hay incluso poéticamente pequeños núcleos que están documentando la poesía del aquí y ahora en distintas repúblicas de América, y esa es la historia que va a tener que escribir alguno que la protagonice, porque yo en este momento lo estoy viendo como testigo. Y decididamente ya bastante tengo con mis propios asuntos pendientes como para ponerle un poco más de peso a la balanza, ¿no? ¿Y ve los protagonistas de esta historia, los nuevos protagonistas, Miguel? Acabo de venir de una reunión de poetas mujeres acá en Buenos Aires, en una galería del centro, y es impresionante la cantidad de recitales que hay permanentemente de poetas que interactúan con músicos, con diseñadores, con realizadores de video. La Internet en este momento está aportando un vehículo aceleradísimo para algo que nosotros en los 60 lo hacíamos por correo, por carta. Sí. Así que date cuenta, si nosotros construimos un movimiento llamado Nueva Solidaridad en los 60 por correo, imagínate lo que puede pasar ahora con la Internet. Y que está pasando. Seguro. Miguel, ¿y qué poeta lo conmueve por estos días? Si tiene que citarnos alguno. ¿Estoy obligado a citar? No, comentarnos alguno que por alguna cuestión particular. No, yo verdaderamente releo a poetas que me han marcado, y por supuesto que entre ellos ya mencioné a Merton y a Ginsberg, pero es decir, yo sigo releyendo a Juan Ros. Yo estoy una vez más, lo leí en su época, pero ahora que salieron las obras completas de Miguel Ángel Bustos y las obras completas de Alejandra Pizarnik, por hablar de la gente de acá, son lecturas que yo frecuento cotidianamente, ¿no? Las obras completas de Pizarnik son maravillosas. Exactamente. Prosa y poética, ¿no? Exactamente. Y esa ha sido gente de mi generación. Hay uno con el que tenemos una asignatura pendiente, que estoy compilando su poesía y que voy a ver cómo se lo publicamos, que es Alejandro Viñati, un poeta de San Andrés de Giles, que fue parte de nuestro grupo y antes había sido parte del grupo Agua Viva con otros poetas, y un gran poeta que sería injusto de que sus papeles no trasciendan y no sean conocidos.
Así que estoy, como verás, trabajando en varios canales al mismo tiempo. Intensamente. Y bueno, y este domingo vamos a tener la oportunidad de compartir con usted un buen rato, además de la presentación de... Y la presentación yo pretendo incluso leer materiales de la antología latinoamericana, predisponerme al diálogo y simplemente presentar en sociedad algo que para mí es un regalo del cielo, porque la librería Ross con este libro, la editorial Ross, inaugura una colección, Miguel Greenberg. Entonces bueno. me van a reeditar todas mis obras agotadas. Usted sabe que le iba a preguntar eso, si iba a traer sus libros que son tan requeridos, como Vino a la Mano, por ejemplo. Bueno, como Vino a la Mano está en distribución y lo tienen las librerías, como mi nuevo libro que se llama Apasionados por el Rock, que escribí junto a Obi De Fino, un realizador de la generación siguiente que hizo programas de rock por la FM Rock and Pop, pero tengo el gusto de tener otros libros que son difíciles de encontrar, que los voy a llevar a Santa Fe porque hay gente que se interesa, especialmente la antología que hice sobre la generación Beat, que se llama Beat Days, con todos los manifiestos de la Beat Generation que ni siquiera están en los libros norteamericanos de los autores, y otro de mi amigo Gombrowicz, Vítor Gombrowicz, que fui del selecto grupo de amigos argentinos y eso me llevó a hacer otro libro, es decir, como ven, parezco un excavador de tumbas egipcias, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Bueno, va a ser una buena oportunidad entonces para aquellos que que quieran conseguir algún ejemplar o que lo hayan buscado durante mucho tiempo, por ahí lo reciben de mano de Miguel. Y después yo sé que por mis otras facetas de personalidad, que son el ecologismo y el rock, va a haber gente que va a querer preguntar cosas. No hace falta que me pregunten dónde compusieron la balsa. Pero usted estuvo ahí. Pero la vida me deparó estar ahí y bueno, aleluya, ¿no? Maestro, ¿fue al concierto de Spinetta de Vélez? No estaba en Buenos Aires. Mire, le iba a preguntar porque esa fue una reunión impresionante. Pero vi los videos, no es lo mismo, pero de todas maneras estamos en contacto permanente porque no sé si ustedes saben que yo hago un programa por Radio Nacional, un programa de rock. ¿A la madrugada? En la madrugada del sábado, sí. Y desde hace más de un año, un poeta de aquí, de San Miguel, del Gran Buenos Aires, Daniel Serra, que fue parte del movimiento de revistas subterráneas, me propuso que el último sábado de cada mes hagamos una hora de lecturas de poetas. Y por supuesto estuvimos más de un año invitando poetas, entre ellos músicos como Luis Alberto Spinetta o Emilio del Guercio, y acabamos de presentar este domingo pasado en el auditorio de Radio Nacional el primer tomo de los poetas. Es una antología poética que se llama Poesía y Poetizar. Ese ya tiene una circulación más restringida porque hemos hecho un tiraje pequeño, pero Spinetta hizo la portada porque él está haciendo ahora mandalas fractales en computación, y le rendimos un tributo a su papá, que también era escritor y cantor, y a Luis Santiago Spinetta, y él nos concedió algunos poemas del padre, más otros poetas de mi generación y de la generación siguiente. Quiere decir que lo que dije antes más temprano, que estoy trabajando a 16 manos, no es un verso. No, para nada, le creemos. Ninguna duda. Por lo menos los voy a llevar para mostrarlos. Para constatar que está en eso. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo el diálogo. Yo me estoy como reencontrando con Santa Fe, porque en los años 80 y principios de los 90, muy vinculado con el movimiento ecologista, Rosario y Santa Fe eran dos cabeceras de puente importantes, así que como la lucha verde sigue, me reencontraré con algunos amigos de entonces. Buenísimo, es verdad, hace mucho que no venía a la ciudad. Hace mucho, verdaderamente. Lo que ocurre es que estuve viviendo parcialmente en Brasil con mi familia brasileña, entonces medio mes acá, medio mes allá, me restaba tiempo. Sí, sin duda. Pero ahora estamos todos acá en Buenos Aires. Buenísimo, es un gusto tenerlo en la Argentina nuevamente. Y para mí es un gusto reencontrarme con ustedes y con todos este domingo.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo, nos vemos el domingo. Un abrazo fuertísimo, muchas gracias.